En esta unidad vamos a practicar el verbo be, pero en pasado, ¿sí? Recuerda que el verbo be en presente tiene tres formas: am, is y are. En pasado solamente vamos a tener dos formas: was y were. Was para singulares, were para plurales. I was a student, we were students. Yo era un estudiante o era un estudiante. Nosotros éramos estudiantes. Entonces vamos a usar was para singular. I, he, she, it, was. ¿Sí? Estas son la primera y las terceras personas del singular. Pero también tenemos la segunda persona del singular, que es you. Con esta persona vas a usar were. ¿Sí? Siempre va a ser were. You were. Bien, entonces para formar nuestro verbo en, en pasado vamos a tener el pronombre o el sujeto, luego el verbo be, que puede ser was o were, y luego un complemento. Por ejemplo, I was sick yesterday. O bien puedes cambiar, recuerda, los pronombres los puedes cambiar por nombres de personas. Por decir, Sue was sick yesterday. Entonces vamos a tener esta estructura. Puedes decir un pronombre o un sujeto, luego el verbo be, en este caso va a ser was porque estamos hablando en singular, y luego un verbo principal y lo demás sería un complemento. Y así para las demás personas. You were sick yesterday. He was sick yesterday. She was sick yesterday. It was sick yesterday. Bien, ahora para las personas en plural vas a usar were, ¿sí? Que sería we were, you were, they were. Tenemos aquí un ejemplo. La estructura sería de la siguiente manera. Primero iniciamos con un pronombre o un sujeto, luego el verbo be, luego el verbo principal y lo demás sería un complemento. Recuerda que puedes cambiar los pronombres de persona, por decir Stella and Simon were sick yesterday. O más bien aquí, como estamos hablando de we were sick yesterday, entonces diría Stella and I, ¿sí? Estela y yo, were sick yesterday. Y así solamente vamos cambiando de personas. You were sick yesterday. They were sick yesterday. Ahora, para hacer los negativos, lo único que vas a hacer es agregar la partícula not. Entonces sería la misma estructura, el sujeto, el verbo be, que puede ser was o were, luego not y un complemento. Usualmente para las oraciones negativas vamos a usar las contracciones was not y were not. ¿Sí? Entonces was not lo contraemos a wasn't y were not lo contraemos a weren't. Vamos a usar was not o wasn't con I, he, she, it. Tal vez si usas la forma completa se puede usar, pero se puede escuchar un poquito rudo. Entonces, de preferencia, vamos a usar contracciones. Luego con you siempre vamos a usar were not y lo contraemos a weren't. Tenemos aquí un ejemplo. I was not sick yesterday. O lo contraemos a I wasn't sick yesterday. De este lado te voy a poner la oración completa, con la forma completa, y de este lado vamos a tener la contracción. Entonces la estructura puede ser un pronombre o el sujeto. Recuerda que esto lo puedes cambiar por un nombre personal. Joe was not sick yesterday. Luego seguiría el verbo be. En este caso usamos was. Luego la negación, not, y un verbo principal. Lo demás sería un complemento. Y ya nada más cambiaríamos, dependiendo de quién estemos hablando, vamos a cambiar nuestro sujeto. You were not sick yesterday. You weren't sick yesterday. He was not sick yesterday. He wasn't sick yesterday.
She was not sick yesterday. She wasn't sick yesterday. I was not sick yesterday. It wasn't sick yesterday. Ahora, para las personas en plural, recuerda que vas a usar were. Lo único que hacemos en los negativos, solamente agregamos el negativo, not, y lo contraemos. Entonces, we, you, they, were not o weren't. Aquí tenemos un ejemplo en una oración. We were not at work. We weren't at work. De este lado te muestro la forma completa y de este lado te muestro la contracción. Entonces la estructura es básicamente la misma que con los singulares. El sujeto, ahora lo que cambia, vamos a cambiar was por were porque estamos hablando de plurales. Luego la negación y luego un complemento. Luego ya nada más cambias el sujeto dependiendo de quién estés hablando. ¿Sí? You were not at work. You weren't at work. They were not at work. They weren't at work.